Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Nuevamente, qué alegría, qué gran gozo que hoy usted nos acompañe, que las ricas bendiciones de Dios estén con cada uno de ustedes. Qué maravillosa experiencia la que hoy estamos pasando juntos, estudiando la palabra de Dios. Bien hacemos con estudiar la palabra de Dios, dice la profecía. Pastor Contreras, qué bendición nuevamente entrar en este tema. Y vamos a hablar acerca del valor de la intercesión. ¿Qué valor tiene la intercesión realmente como pueblo de Dios, como ministros? Y todos, de hecho, deberíamos ser intercesores, pastor. Bienvenido. Gracias, Benedicto. Y amigos, también siéntanse bienvenidos. Estamos complacidos de estar juntos en sintonía y deseando que Dios los bendiga y que en este estudio que tendremos de Daniel capítulo 9, varios aspectos, hace un momento tuvimos, ahora continuaremos y aún mañana también, para ver diferentes asuntos de Daniel capítulo 9 y que todos nos sintamos refrigerados, fortalecidos en aprender más y cumplir, hacer las cosas que Daniel hizo en sus días, que las hagamos nosotros también, para que Dios nos dé su rica bendición. Pastor, aquí Daniel dice, nosotros hemos hecho lo malo, y qué gran verdad. Todos hemos, si nos remontamos a este tiempo, todos hemos hecho lo malo también, pastor. Así que la oración en Daniel es una oración intercesora, prácticamente. Es una de las oraciones tal como la hizo Moisés, un gran hombre de Dios que me impacta a mí, realmente Moisés, pero ahora esta oración me ha dejado bastante inquieto, ¿no? Prácticamente, hemos hecho lo malo delante de Dios. Cuando nosotros hablamos, ¿qué es la intercesión? ¿Qué comprende la intercesión? Les leo esta declaración. Es la cadena áurea que une al hombre finito con el trono de Dios infinito. El ser humano, a quien Cristo ha salvado por su muerte, importuna ante el trono de Dios y su petición es tomada por Jesús, que lo ha comprado con su propia sangre. Nuestro gran sumo sacerdote coloca su justicia de parte del sincero suplicante y la oración de Cristo se une a la del ser humano que ruega. Qué importante. Vemos a un gran intercesor en el santuario celestial en este momento, a nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, es prácticamente la oración de Daniel. Amigos, al hablar de la intercesión, quisiéramos señalar algunos aspectos. Hay quienes nos dirán, si esta gente es intercesora, también lo son los dirigentes de la Iglesia Católica, de la Iglesia Popular. Ellos también son intercesores. Pero queremos señalar acá una diferencia. Cuando acá hablamos de interceder, Daniel intercede, Moisés intercedió, Éxodo capítulo 32, ya vamos a ver esos bonitos textos. En ningún caso aparece que ellos intercedan otorgando un ego te absolvo. Es decir, vamos todos al mismo nivel, en el mismo bote, todos somos pecadores. Y a Dios le pedimos que tenga misericordia. Cuando alguien nos dice, por favor, ¿puede orar por mí? Claro que sí, venga, pero no que nos ponemos del lado de Dios como un ángel y acá ellos son los pecadores y yo estoy de este lado. Yo soy el santo. No, amigo, no, jamás podemos, porque ahí caemos bastante groseros delante de Dios. Dios no tolera semejante espíritu de suficiencia o de soberbia. Un intercesor es aquel que llevará la voz cantante representando a todos. Es aquel que habla y presenta el caso de todos, el suyo propio, ante Dios, clamando de Dios misericordia, porque todos la necesitamos, pero de ninguna manera nadie o alguien está allí en una condición de superioridad como para otorgar un perdón o alguna cosa por el estilo. Daniel, amigos, es un ejemplo de intercesión. El hombre está solo representando a un pueblo. En la oración se observa que él reconoce sus pecados, los pecados del pueblo, de un modo en que aún justifica a Dios, diciéndole, tuya es la justicia, nuestra es la confusión de rostro, no obedecimos a tus mandamientos, violamos tu pacto. Es decir,
Daniel reconoce que las calamidades que le están ocurriendo, imagínense, ya el hombre está anciano, aproximadamente 86 años, calculemos que si entró de 18 años, cuando lo tomó preso Nabucodonosor en el año 605, hasta el año 536 son 70 años. Así que 70 más 18 años, 88, y estamos hablando del 538, 2 años antes de que terminen los 70 años, a los 86 años. Daniel perdió su juventud, amigos. Él fue tomado preso, un jovencito de 18 años, que podría haber disfrutado de su adolescencia, de disfrutar con los amigos. Tomado preso, caminar muchísimos cientos de kilómetros desde Jerusalén hasta Babilonia, y allí viviendo como sometido. Y sin embargo, él no está renegando contra Dios o alimentando resentimiento. ¿Por qué? Mi familia, perdí a mi familia, nunca más vi a mi padre, etc. Al contrario, se volvió dependiente de Dios. Amigos, este es el espíritu que Dios quiere, que Amén. En medio de las adversidades que suframos, nos aferremos a Dios. Ya un dicho vulgar dice, si el mundo te tira un limón, devuélvele una limonada. No seamos amargados, amigos. A pesar de las desventuras que tengamos, miremosle el aspecto bueno. Así desarrollamos un carácter agradable a la vista de Dios, de modo que cuando tengamos que actuar ante Dios, en el caso de Daniel, intercediendo, sea de un olor grato, que Dios diga, me gusta escuchar a este siervo Amén. Mío, la forma en cómo se expresa, le voy a prestar atención. ¿No querríamos eso de Amén. Dios para con nosotros? Claro. Daniel aquí, de pastor, se identifica con su pueblo. Es lo que hace él, identificarse también él como pecador. Porque, bueno, nosotros si vamos a Hebreos capítulo 4, verso 15, miren qué diferencia, alguien que no cometió pecado. Hebreos 4, capítulo 4, verso 15, si leemos por favor, ahí lo que usted, para reafirmar lo que usted, pastor, está diciendo. Hebreos capítulo 4, verso 15, leemos. Muy bien, leemos acá Hebreos, el texto. Vamos a leer, Hebreos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Amén. No hay nadie en el cielo que no se compadezca. Lo vivió todo. La única diferencia es que él no cometió pecado. Esa es la diferencia con versus pecadores como el caso de Daniel, Moisés, o hombres de Dios, sí es cierto, pero pecadores. Ellos aquí prácticamente, ¿qué es lo que hacen? Identificarse nada más con su pueblo. Ahora, dentro de este asunto de intercesión, me llama la atención, por ejemplo, qué importante es la oración intercesora. Hay un evento, un relato bíblico, ¿se acuerda, pastor? Pedro y Juan estaban presos, ¿se acuerda de ese relato? ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Dios, la comunidad naciente? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Benedicto se está refiriendo a Hechos capítulo 12, donde Pedro y el hermano de Juan, Zebedeo, Jacobo, estaban presos. Primeramente Zebedeo. Él fue tomado preso, según cuenta Hechos capítulo 12, pero lamentablemente, desafortunadamente, Agripa fue violento y lo mató, lo degolló. Habiendo gustado esta acción a los judíos enemigos, entonces se hizo una racia, decimos, una persecución, y capturaron a Pedro. Y ahí el pueblo, ¿qué es lo que hizo? Fijémonos en Hechos 12, versículos 4 y 5, amigos. Ahí se nos cuenta cómo capturaron a Pedro para hacerle lo mismo. No lo podían matar porque estaba justo en el medio la fiesta de los panes sin levadura. Duraba 7 días. Pero ¿qué hacía el pueblo? Leamos pues. Hechos 12. Versículos 4 y 5. Sí. Muy bien. Dice aquí, después de apresarlo, lo encarceló y lo entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo guardaran. Herodes quería sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así Pedro fue guardado en la cárcel, pero la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. Ahí está el punto, la oración intercesora. Así es, así es. Que realmente, qué experiencia cuando uno, pastor, realmente sería algo tan lindo que nuestras iglesias fueran intercesoras. Y hoy justamente estamos en ese momento, tendríamos que interceder. Yo creo que más que desarrollar algunos rituales, deberíamos entrar en oración. Y justamente nosotros los invitamos para los días, nosotros a la puesta del sol, hoy es viernes, ya estamos terminando, estamos entrando en las horas santas, venir a Dios justamente, que
invitar a Dios prácticamente a entrar en una relación con su pueblo, pero qué lindo sería empezar a interceder prácticamente por esas grandes pestes, necesidades que hoy en día, pastor. Contamos más, amigos, y es lo siguiente. A Dios le agrada que cuando oremos a Él, lo hagamos con inteligencia, y es que reconozcamos las maldades, las cosas tan malas que hemos hecho. Es el caso de Daniel. Daniel, cuando él oficia como intercesor, en la oración de Daniel, capítulo 9, versículo 3, 4 en adelante, hasta que aparece el ángel Gabriel, allí hay un manojo de pensamientos tan precioso, donde entre varias cosas, él reconoce que el castigo que Dios les da al pueblo, se lo merecen por haber violado los mandamientos. Tuya es la justicia, nuestra es la confusión de rostro. Es una expresión que él tiene, porque no hemos obedecido a tus profetas, ni nuestro pueblo, ni los reyes, ni los gobernantes, todo el pueblo desobedeció. Habían violado los mandamientos y el juramento, por lo tanto Dios tuvo que actuar. Cuando Dios actúa, Daniel está pidiendo la clemencia y le pide a Dios, perdona, oh Señor, no mires el mal de tu pueblo, por amor a tu santuario asolado, que él pide que nuevamente todo vuelva a ser bendición. Hoy, amigos, estamos viviendo una situación similar, muy dramática y catastrófica. Este tema de la pandemia mundial del coronavirus. Como estamos todos afectados, no hay nadie en el planeta que pueda decir, a mí no me va a tocar, yo estoy exento, yo estoy ya vacunado contra el coronavirus, mi sangre no permite que... Nadie puede decir semejante cosa. Al contrario, estamos temblando de que esta peste no llegue hasta nuestras ciudades, como el ángel de la muerte. Amigos, déjenme que les cuente que en Islandia ocurrió una ocasión donde un sacerdote tuvo que decirle al pueblo que había un ángel de la muerte caminando entre ellos. Era una joven rubia muy hermosa que había sido infectada de SIDA por su novio, y en venganza ella infectaría de SIDA con todo hombre que se le cruzara en el camino. Y ya ella llevaba como 176 con sus relaciones sexuales infectando a la gente, hasta que su conciencia no le dio más y fue al cura a confesarse. El cura no podía revelar el nombre, pero él dijo esta expresión: hay un ángel de la muerte acá en el pueblo. Amigos, hay un ángel de la muerte como es el coronavirus. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguimos con los cultos como estamos? ¿Vamos a cantar alabanza? Hay que pedir el favor de Dios. Y para pedir el favor de Dios, amigos, tenemos que reconocer los pecados y la violación de las leyes de Dios. De otro modo nos convertimos, como cuenta 1 Corintios capítulo 13:1, que nuestros cantos, nuestras palabras, nuestras alabanzas son como el címbalo que retiene, el ding dong, es pura repetición. Dios ya esas cosas ya las sabe. Lo que Él quiere es que nosotros sepamos que hay una relación directa entre violar los mandamientos y las calamidades sufridas. Mírenlo cómo lo expresa Isaías capítulo 24, versículos 3, 4 y 5. Esa relación directa todos la necesitamos ver. Violamos los mandamientos, así nos va. Miremos pues el texto. Isaías capítulo 24, versículos 3, 4, 5. Dice: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y ahora el versículo 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Cuando violamos el mandamiento, se enferma la tierra, vienen las calamidades. Amén. Pues esta calamidad que ha venido tiene relación directa con violación de los mandamientos. Si prácticamente todos los medios están diciendo que el coronavirus vino como consecuencia de la violación a las leyes de alimentación. Si ya en Levítico 11 Dios puso el tipo de alimentos que podríamos comer, el original fue lo mejor allí en Génesis 1:29, que eran las semillas y las frutas. Legumbres. En Génesis 1:29. Luego del pecado, Dios agrega las plantas, las verduras en Génesis 3:18. Pero luego, cuando se introduce la carne después del diluvio, Noé comienza a comer carne, pero limpia. Y en Levítico 11 se nos dice qué tipo de animales limpios se pueden comer. Y son los animales
que ahí dan las reglas. Y entre esas normas aparecen reptiles que Dios no autoriza. No solamente las serpientes, entre las aves aparece muy claramente el murciélago, está prohibido por Dios. Pero hemos violado los mandamientos, no solamente esta gente que consumió estas cosas, a pesar de que se diga que hubo una manufacturación, un virus fabricado por el hombre, creado por la inventiva humana, que puede ser cierto, pero que se desarrolló en un contexto donde no se lo pudo controlar, que es allí relacionado con la mala alimentación. Que hoy por hoy, amigos, quienes quieren estudiar el tema de este coronavirus y las razones de su aparición, y si finalmente coincidimos en que tiene que ver con mala alimentación, ahora sí, es pedirle perdón a Dios. Señor, hemos violado tus mandamientos, no hicimos caso a tus leyes de salud, para que Dios tenga misericordia y nos perdone y nos cure. Fíjense, amigos, les quiero regalar un texto precioso. Es Dios el que habla en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Si Dios habla, Él mismo lo dice: ¿quieren que yo les sane? Hagan esto que yo les pido que ustedes hagan. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, miren lo que dice. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Sanar, amigos, es lo que estamos necesitando. Por supuesto, esperamos todos que la vacuna aparezca, y por supuesto que todos estamos apostando a ello. Pero hay un Dios que se les puede adelantar a todos, sanarlos, si tan solamente hacemos caso al texto, reconozcan los malos caminos. Y un mal camino que se ha hecho es la mala alimentación, que generó este problema que nos está afectando a todos. Y el gran ejemplo, pastor, vemos aquí, recuerden lo que estamos hablando de la intercesión, justamente, ese valor que tiene la intercesión hoy en día. Es cierto, están las vacunas, lo que usted quiera, pero más que esto está la oración intercesora. Y hay un punto bien importante en esto, el ejemplo, en este caso, de la ejecución del apóstol Pedro. Todo el pueblo se pone a orar, toda esa comunidad naciente se pone a orar. Y miren lo importante, miren este relato. La iglesia de Cristo tuvo tiempo, porque se postergó eso hasta después de la fiesta, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia de Cristo tuvo tiempo para hacer un profundo examen de conciencia. Miren qué importante, eso es lo que hoy necesitamos nosotros. Y para dedicarse fervientemente a la oración, hay que hacer un examen de conciencia y obviamente la oración ferviente. Ahora, se mezclaron entonces, dice, las sinceras peticiones, las lágrimas, los ayunos. Oraban sin cesar a favor de Pedro. Creían que no debían cesar sus labores cristianas y sentían que habían llegado a un punto donde, sin la ayuda especial de Dios, la iglesia de Cristo se extinguiría. Así estamos hoy, pastor, hoy en día prácticamente nosotros, ¿ya? Ahora, me gusta este puntito, realmente qué inspiración. La hora de crisis del hombre es el momento de oportunidad para Dios. Qué lindo, ¿verdad? Saben, amigos, que el detalle allí en la experiencia de Pedro fue que, si uno lee el texto, en el último día de la fiesta. ¿Por qué Dios esperó hasta el día séptimo de la semana de los panes sin levadura? Cuando la iglesia comenzó a orar, recuerden la experiencia, Zebedeo, Jacobo, el hermano mayor, fue muerto penosamente. El pueblo se asustó, porque entonces ellos temían que Herodes Agripa exterminara a todos los apóstoles. Andaban a la casa de brujas, buscando a los líderes, y tomaron a Pedro. Pero justo acontece que se estaba produciendo la fiesta de los panes sin levadura después de la Pascua. En el último día, allí dice el texto que fue liberado. Pero entonces Dios esperó varios días que el pueblo orara, que intensificaran sus oraciones, sus confesiones, que se unieran en oración. Dios lo podría haber liberado en el primer día, en el segundo día. Claro. Pero esperó. ¿Por qué, amigos? Porque Dios está esperando, viendo a su pueblo, que ore, que se entreguen, que confiesen sus faltas, que se unan, que se amisten, que ellos reconozcan que ante Dios todos tienen que estar limpios. Amén. Amigos, si no logramos esta unidad, Dios no puede actuar. Dios querría actuar, lo quiere hacer, pero depende de nosotros, depende de que todos tomemos conciencia. Aún más, dependemos, les quiero citar este texto de Zacarías capítulo 12, versículo 10. Que Dios derrame espíritu de oración. Porque hay hermanos que no están como atontados, están como el alcohólico que no discierne, está abombado, decimos también. No presta atención.
Y Dios quisiera zamarrearlo. Miren cómo se expresa Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Amén. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Noten que es Dios el que derrama ese espíritu de oración para despertarnos. Pidámosle hasta eso a Dios. Señor, yo no sé orar, yo no sé interceder. Yo sé que veo que hay un problema serio, me quiero unir a mis compañeros. Hay algunos que tienen mejor discernimiento, son los que están liderándonos. Yo solamente quiero apoyar y con mi presencia, mi exhortación, mi consejo, pero ayúdame a despertarme, ayúdame a los hermanos que se despierten. Amigos, esto es el tiempo ahora. Si no lo hacemos ahora, con esta amenaza mundial del coronavirus, este servidor que está hablando de ningún modo intenta poner terror. El terror ya está en las calles. Es ahora el momento en que despertemos de una vez. El ángel de la muerte, como bien dijo el sacerdote. Para que todos nos unamos, no importa la confesión, nos unamos en oración, pidiéndole a Dios, Dios, ayúdanos a entender qué está pasando, cuál es la causa nuestra. No oró así Daniel, cuando Amén. Daniel le atribuía que decía, tuya es la justicia, nuestra es la confusión de rostros, porque violamos tus mandamientos. Empezar a investigar por dónde veníamos mal nosotros. Y estamos sugiriendo, amigos, que una de las cosas malas que hemos hecho es el tema de la alimentación, porque las noticias están relacionando la aparición del coronavirus con el consumo de comida alimentos insanas. que están prohibidos por Dios. Sí, amén. Además de que haya quienes digan de la manufactura de estos, De la inventiva del hombre, ¿no? que puede ser, nadie niega ni afirma nada de eso, porque aún así eso revela la maldad del hombre y sin embargo Dios a su pueblo lo quiere proteger. Amén. Si hay gente maligna guiada por el diablo para crear semejante cosa, amigos, no tengamos miedo al hombre, tengámosle miedo a Dios. ¿No enseñó eso Jesús? Cuando él decía que no debiéramos temer sino aquel que mete el alma y el cuerpo en el infierno. Temámosle a Dios, temamos la violación de sus mandamientos. En consecuencia, si Él ya nos dio la oración de cómo orar, que lo hemos leído en 2 de Crónicas 7:14, apliquemos el principio, confesemos nuestras faltas, reconozcamos nuestro mal, imitemos a Daniel en esa oración intercesora. En un momento más, amigos, vamos a leer la oración intercesora de Moisés en Éxodo 32. Ahí también se ve, Dios está muy enojado con el pueblo por el gravísimo pecado que cometió. Y en eso aparece Moisés tan amoroso que enternece el alma. Hoy, amigos, Dios quiere ver gente cristiana, creyentes, que interceden por los amigos allí, vecinos de China, de Corea, de cualquier parte del mundo que están siendo avasallados. Hay temor, la gente no sabe qué hacer, piden a los médicos que intervengan rápidamente, violencia porque no llevan el barbijo. Habrán visto los videos allí que están corriendo en Asia. La policía siendo muy severa, castigando muy feo a la gente común de la calle que no llevan el barbijo, porque es obligación llevarla. Esto va a ocurrir por todas partes. Ya tenemos amenazas de coronavirus aquí en Los Ángeles. Ya se están publicando los casos que van creciendo. Y entonces esto se expande. Amigos, ahora es el tiempo de clamar, de interceder, como lo hizo Daniel, como lo hizo Amén. Moisés, que lo hagamos nosotros también. Gran ejemplo de intercesión en la oración. La oración de Daniel estaba centrada en la palabra de Dios. También la oración de Daniel estaba apelando a un llamado por la gracia. Y vemos nosotros grandes ejemplos de hombres. Bueno, terminemos con Moisés, justamente esta parte. Vamos a ver entonces, abramos en Éxodo capítulo 32. Versículo 7 en adelante, Dios le habla a Moisés como consecuencia del pecado grave que están cometiendo allí en el llano, mientras Moisés está en el monte, recibiendo todas las instrucciones de parte de Dios, la ley de Dios, y abajo en el llano su hermano Aarón liderando penosamente una prostitución, una apostasía, el pueblo haciendo presión para hacerse un Dios físico, una estatua que represente a Jehová, un becerro, y junto con la estatua todas las fiestas de aquel tiempo que incluían orgías sexuales. Y miremos 32:7 cómo Dios se expresa a Moisés. Leemos, dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Sigamos leyendo. Leo el verso 8, dice: Pronto se han apartado del camino que les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado.
le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y en el 9 dijo más el Señor a Moisés: he visto que este pueblo es muy terco o duro de cerviz, ¿verdad? Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y haré de ti una gran nación. Hay un Gran detalle, propuesta, ¿no? hay un detalle, amigos, que Dios perfectamente lo podía hacer y quedar honorable delante de Abraham, porque Dios le había prometido a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. De Abraham mismo saldría la descendencia que sería bendición. Bien, Moisés era descendiente de Abraham. Destruyendo a todos los pecadores, de Moisés empieza de nuevo. A Dios no le costaba. Déjame, quítate que yo los destruyo todo y de ti voy a empezar de nuevo. ¿Qué hizo Moisés ante semejante proposición? Veremos, amigos. Siguiente versículo. Estamos en 32. Muy bien, 11. Entonces Moisés oró al Señor su Dios y dijo: Señor, ¿por qué se encenderá tu ira en tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran fortaleza, con mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios: para mal los sacó, para matarlos en los montes y raerlos de la tierra? Deja tu ira y desistes del mal contra tu pueblo. Muy atrevido, Moisés, muy atrevido. Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob, a quienes juraste por ti mismo: multiplicaré vuestros descendientes como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra para siempre. Entonces el Señor desistió del mal que dijo que haría a su pueblo. Pastor, aquí hay un punto bien importante. Si a mí me hacen la propuesta, yo la acepto. Definitivamente, ¿no? Imagínense, ¿no? ¿Qué pueblo, ¿no? Prácticamente, como dice aquí, duro de servir, terco prácticamente. Yo acepto la oferta, porque Dios lo estaba diciendo. Pero se pone Dios en medio de Dios y prácticamente un pueblo pecador. O sea, qué gran riesgo estaba corriendo Moisés, pastor. Y un detalle, amigos, interesante es que Moisés está mirando no desde su ángulo y aún del ángulo del pueblo, mirando el honor de Dios. ¿Qué van a decir los egipcios? Amén, ¿Qué sí. van a hablar de ti? Van a hablar mal de ti. Señor, por favor, razona un poco, detente. Una forma humana de decirlo, ¿no? ¿Verdad? Van a hablar mal, que los sacaste para destruirlos y... No, Señor, tu honor no, que eso no. Vamos a ver cómo lo arreglamos acá. Y amigos, ¿cómo no se sintió Dios con ese siervo tan amoroso, a quien le encarga los 10 mandamientos, que encare al pueblo, y cómo lo hizo tan severamente como actuó, que aún quebró las tablas de la ira que traía, de la santa ira que cargaba consigo? Dios se lo aprobó, porque ellos habían roto el pacto, ya sin que Moisés hubiera bajado a tiempo para decirles las leyes de Dios. Pero amigos, esto nos enseña una lección, que actualmente ocurre lo mismo. El planeta todo quebranta los mandamientos de Dios. Tarde o temprano todos lo vamos a pagar. Está pasando hoy, actualmente. ¿O creemos, amigos, que esta amenaza mundial del coronavirus es algo que apareció, que alguien creó, como en las películas de ficción? ¿Vieron Jurassic Park, que se creó el monstruo y después se le fue de las manos? Y entonces allí hay que ver cómo el hombre lo detiene, porque ya no hay forma de controlarlo. Amigos, eso es ficción. La realidad muestra que esto es algo que, aunque haya sido creado por el hombre o producto de los errores que nosotros cometemos y que Dios ya no puede dar la protección que Él querría porque violamos los mandamientos. Lo que fuere, amigos, esto es una amenaza mortal. Y el hombre necesita ahora más que nunca volver a los caminos de Dios y decirle: Señor, ¿cuáles son tus mandamientos? A ver, yo no quiero que esto me vuelva a pasar, ni a mis hijos, porque esto es una amenaza muy seria. Y por lo tanto, amigos, Dios querría Él ser conocido, sus mandamientos, sus leyes. En este caso, estamos insistiendo con las leyes de alimentación. Y lo decimos porque los medios lo están publicando. Son los medios los que prácticamente todos asocian. Hay un grupo menor que asocia la aparición de este coronavirus con manufacturas humanas, inventivas, diabólicas, de individuos que trabajan allí creando perversidades. Pero el grueso nos habla, e incluso quienes dicen que, aunque se haya creado así en laboratorios, se disparó allí en ese mercado de Wuhan, donde conocemos todos el tipo de alimentos que se vendían vivos, y allí todos para el apetito de la gente, y los animales que despedían sus excreciones allí sobre un animal sobre otro, contaminándose mutuamente. Una cosa horrible, cuando al menos si se comen, que se coman ya cocidos. Ni aun eso.
Amigos, el tema es largo, el punto es, volvamos a los mandamientos de Dios. Dios quiere que seamos sensatos, que prestemos atención a estas amenazas y van a venir peores. Porque amigos, nadie es profeta de calamidad ni quiere serlo, mucho menos querer anunciar nada. Pero esto abre los ojos. Amén. ¿Acaso no es lo que estamos mirando de Daniel, que él discierne para que tenga entendimiento, para que todos tengamos entendimiento, que violar los mandamientos de Dios se paga caro? Lo hemos leído hace un momento, amigos, en Isaías capítulo 24. Tal vez leemos, si tenemos el texto impreso, capítulo 24, versículo 5. Ahí se dice claramente que la tierra enluta, se enferma, los moradores caen porque se violan los mandamientos de Dios. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Gracias, pastor. Entonces vemos nosotros, mis queridos hermanos, que en la oración intercesora de Daniel aborda inquietudes principales. O sea, una de ellos es los pecados del pueblo, ya lo dijimos, el gran intercesor, y también lo que abarca la desolación de Jerusalén. Inmediatamente viene ¿qué? La respuesta de Dios a estas dos peticiones. Inmediatamente viene esa respuesta. Ahora, viene algo bien importante que vamos a entrar en este punto, en estos tiempos que nos queda. Viene la obra del Mesías. Y ahora hay algo bien importante, pastor, en este asunto. Vamos a leer para entrar en este punto Daniel 9, capítulo 24. Leemos Daniel 9, capítulo 24. Versículo 24. Perdón, Daniel 9, capítulo 9, verso 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para acabar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí nos vamos a quedarnos en este tiempo, pastor. ¿Qué significa? Un primer punto que podemos tratar aquí es, dice, para terminar la prevaricación. Sí. Tal vez, Benedicto, sería bueno, amigos, para que hagamos el enlace de este capítulo 9 con el 8. Con el 8. Sí, un breve comentario, entonces respondemos al versículo 24. Y es que el ángel Gabriel se le apareció para aclararle asuntos inconclusos del capítulo 8. Fíjense, amigos, cómo se expresa el ángel. Dice, versículo 20 en adelante, 9:20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿A qué visión se refiere en la que miró Daniel a Gabriel? La única visión que aparece en esos 13 años, de entre Daniel 8 y Daniel 9, es la del capítulo 8, donde hubo una visión. La visión, recordamos, del carnero siendo atacado por el chivo, que con un gran cuerno lo atravesó. Esa visión terrible del capítulo 8, donde el chivo, luego se le rompe su cuerno grande, surgen 4 cuernos en su cabeza, a los 4 puntos del cielo, y de un punto, de los puntos cardinales del cielo, surge un cuerno pequeño, que hace desastres, ataca el santuario, ataca al príncipe del ejército del cielo, le quita el continuo, ataca al pueblo de Dios. Y entonces hay un diálogo de 2 personas que dicen, ¿y hasta cuándo va a durar todo esto? Y el otro que le dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Cuando ocurre esto, el ángel comienza a explicar, pero es aquí que el ángel llega hasta una parte donde se le dice, en el versículo 26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, tú reténla, porque es para muchos días. Efectivamente, 13 años más tarde el ángel va a venir para explicarle. Ahí tenemos, ya vamos a llegar, estamos hablando de Daniel 8, 26. Pero amigos, el punto es que cuando el ángel Gabriel se aparece, le va a explicar lo que quedó pendiente del capítulo 8. Y la palabra que lo conecta es una palabra que solamente aparece en hebreo, que significa visión en español, y es maré. Fíjese, quiero señalar esto porque la visión del capítulo 9, las 70 semanas, explica las 2300 tardes y mañanas. Ambas están conectadas por la misma palabra, maré. Voy a invitar, amigos, a que me acompañen, Daniel capítulo 8,
Miren el versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. La palabra visión en hebreo es maré. Y luego aparece la otra palabra, jasón, a continuación, que dice, y tú guardas la jasón, porque es para muchos días. La jasón es la otra visión, la primera. Son dos visiones las que hay allí en Daniel 8. La primera, jasón, es la del carnero con el chivo y el cuernito haciendo tanto daño al santuario, al príncipe del cielo, a los santos, a la verdad. Eso es la jasón, abarca todo eso. Pero la maré es el diálogo, es la charla de las dos personas, porque el texto dice, la maré de las tardes y mañanas, la visión esa de las tardes y mañanas, eso es verdadero, tú guárdalo. Cuando Gabriel, 13 años más tarde, aparece, fíjense, ahora vamos a Daniel 9, y a ver dónde aparece jasón y maré. Recuerden, amigos, Daniel 8 trabaja con dos palabras. Jasón significa visión, maré significa visión. Jasón tiene que ver con la pelea entre el carnero y el chivo y el cuernito pequeño. La maré tiene que ver con el diálogo de las dos personas. Bien, miremos ahora Daniel 9, ahí aparecen otra vez las dos palabras. Daniel 9:21 dice, aún estaba hablando en oración cuando un varón, Gabriel, 9:21, a quien había visto en la jasón, o sea, en la visión del carnero y el chivo, en la pelea del capítulo 8, a quien había visto en la jasón al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Por qué? Porque en el capítulo 8 no logró avanzar en el entendimiento, en la comprensión de las tardes y mañanas porque se quedó enfermo. Por eso es que el ángel tuvo que detenerse en la explicación. Esto lo cuenta Daniel 8, 26 y 27. Allí dice que quedó enfermo y no entendía esa parte final. Sigue más. Daniel 9, 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende jasón o maré. Entiende la visión. ¿Cuál de los dos? Entiende la maré. O sea, entiende el diálogo ahora. Te lo voy a explicar el diálogo. Y al explicarlo le agrega más tiempo, amigos. Y ahí sí viene el punto que ahora vamos a comentar. Este tiempo son 70 semanas que se van a aplicar a los 2300 tardes y mañanas del capítulo 8. De allí la conexión. Las 70 semanas, el texto nos dice, están determinadas para tu pueblo. O sea, de los 2300 años, la primera parte es para los judíos, que son 70 semanas proféticas, o sea, 490 años. El resto es ya para los no judíos. Entonces, esta parte es la que importa. Y ahora sí, la pregunta de Benedicto, que dice... La prevaricación. Eso es. Y ahora, ¿qué ocurre en esas 70 semanas? ¿Qué va a pasar? Bien, leemos pues, amigos, Daniel 9:24. Quiero hacer algo, por ejemplo, la palabra hebrea para prevaricación es pesha, ¿no? Pesha, ajá, sí. También es una palabra, hay palabras que son muy cargadas, y esto tiene que ver con violación de los mandamientos. La prevaricación es la rebelión que una persona comete contra Dios. Hay diferentes términos que se utiliza. Y aquí la palabra es violaciones deliberadas. Así es, sí. Justamente. Sí. Entonces, Dios contempla el comportamiento de su pueblo cuando hay esta rebelión, y Dios quiere terminar con eso, con lo que es la transgresión de la ley de Dios. ¿Sí? Leemos, o sea, pastor, sí, una violación deliberada prácticamente hoy en día es no guardar los mandamientos de Dios. Así es. Es y es entrar en rebelión, efectivamente. Es una rebelión directa. Sí. Hay veces en que uno, les cuento, amigos, comete violación de la ley de Dios, pero por ignorancia. Es el caso de Abraham. Abraham estaba casado con su medio hermana, como nos lo cuenta Génesis capítulo 20. Así aparece el texto donde le dice a Abimelech, Abimelech le dice, ¿por qué me hiciste esto? Tú dijiste que era tu hermana, y yo la tomé y casi la toco cuando en sueño Dios me dice que no lo haga porque iba a ser un grave pecado. Y entonces Abraham comenta, es verdad, es mi medio hermana, es hija de mi padre, y yo la tomé como esposa. Sin embargo, ese acto, amigos, por ignorancia, o al menos Abraham no tenía la luz que Levítico 20:17 dice que eso merece pena de muerte. El ver la desnudez de la medio hermana es execrable, ambos tienen que ser muertos. Mírenlo como aparece en Levítico 20:17. Ese es un ejemplo de un pecado por ignorancia, no rebelión. Y Dios
lógicamente, perdona estos pecados, puede perdonar estos, pero necesita que el hombre se humille. Miren acá, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre, ese es el caso de Sara y Abraham, o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Gravísimo. Bien, amigos, esto muestra entonces, cuando hay rebelión, eso es mucho más grave. Y la pregunta es, ¿no estaremos en rebelión? Lógicamente hay mucha gente que por ignorancia, yo no sabía, el tema de la alimentación, yo no sabía, ni tenía por enterado que tiene que ver con ese asunto. Lógicamente, amigos, para eso está la palabra de Dios, para ilustrarnos, para enseñarnos, predicadores, maestros que aparecen y nos enseñan, y todos podemos ser ilustrados. Pero cuando es rebelión, es distinto, eso es muy grave. Es prevaricación. Y es la prevaricación. Justamente ahí en Proverbios capítulo 28, verso 24, leamos si el consejo, Proverbios capítulo 28, 24, leemos. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Prácticamente aquí podemos ver esto que es un gran desafío prácticamente, en ese caso a sus padres, pero aquí nosotros estamos hablando del desafío directamente a Dios por parte de los seres humanos. Ahí en Ezequiel capítulo 2, verso 3, habla también de lo mismo, un desafío directamente a Dios, totalmente, una rebelión contra Dios, y esto pues es lo lindo. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día, una rebelión directamente a Dios, todo esto. Y bueno, y vimos un gran desafío prácticamente, pero lo más lindo, ¿no?, es todo esto, que la sangre de Cristo anula toda esa rebelión. Es lo lindo en el nuevo pacto, ¿verdad? Saben, amigos, que cuando uno puede estar con pecados de ignorancia o pecados de mano alzada o rebelión, pero cuando llega la luz, allí uno tiene que reconocer o admitir, acá yo la regué, decimos, acá me equivoqué. Pero la más de las veces, amigos, uno persiste. Fíjense el texto que hemos leído de Proverbios, que se leyó hace un momento, el hombre que roba a su padre o a su madre y dice, no es maldad, yo no veo nada malo en eso, y está haciendo semejante daño a los padres. Ahí tenemos el texto para mirarlo. Compañero es del hombre destruidor. Esto es violación abierta al mandamiento de Dios. Hacer algo que el mandamiento dice, no lo hagas. Honra a tu padre y a tu madre. Es que mi padre fue muy golpeador y lo va a pagar todo lo que me hizo sufrir cuando yo era niño. Oh, amigos, tenemos un espíritu de venganza. ¿Cuántas veces nuestros padres tuvieron que hacer lo que hicieron por nuestros errores y reconocer que fuimos malos cuando niños? La naturaleza es mala. No tendremos compasión hacia ellos como desearíamos que nuestros hijos tengan compasión hacia nosotros cuando actuamos con disciplina. Bien, Dios está pidiendo que no seamos tan soberbios. Él da el mandamiento para que convivamos pacíficamente, de modo que no haya prevaricación o rebelión, pecado de mano alzada, como es lo que estamos observando. En la profecía de las 70 semanas vendría el cumplimiento para que todo ello termine. Y Jesús vino con ese propósito. Justamente, pastor, y es el segundo punto, poner fin al pecado. Eso es. Justamente. Fíjese, amigos, cuando el ángel le va revelando a Daniel, hay 70 semanas determinadas para tu pueblo. En el hebreo original se usa una palabra que después de la Biblia, en los tiempos postbíblicos, significa cortado. Hay 70 semanas cortadas. ¿Cortadas de dónde? De los 2300 años. Cortadas para tu pueblo. ¿En los que va a pasar esto? La prevaricación se tiene que terminar, la rebelión. Ponérsele fin al pecado. Amigos, con la llegada de Jesús, el pecado no llega a su fin. Déjenme que se los ilustre. Cuando en Mateo 5 Jesús explica la ley de Moisés, allí en el versículo 21, oíste que fue dicho no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo te digo, si tú te enojas contra tu hermano, ya violaste el mandamiento. Si tú le llamas necio, estúpido, fatuo, ya mereces el infierno. Miren el texto como lo tenemos en el versículo 22 especialmente. Con ello Jesús quiere ponerle fin al pecado, al enseñar lo grave que es el cometerlo. Pero yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio,
Cualquiera que le diga necio a su hermano es culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo o estúpido queda expuesto al infierno. Entonces, esto es ponerle fin. Ya no hay más excusas, no hay más argumentos que no, hay que entenderlo de esta manera. Jesús es clarísimo. Él le pone fin con su enfoque, su interpretación, su sentencia. El pecado es esto, así vienen también las consecuencias. Amén. Dice que desde la caída de la raza humana no ha podido cumplir, o sea, el ser humano no ha podido cumplir con los estándares de Dios, no ha podido guardar la ley de Dios, pero el Mesías se encargará de nuestros fracasos y esa es la esperanza que todos tenemos. Y ahora, un tercer punto que estamos hablando aquí, pastor, sería expiar la iniquidad. Amigos, qué bonito es saber que no lo podemos solucionar nosotros, pero Dios estableció un plan por el cual ese pecado pueda ser limpiado o cubierto. La palabra expiar significa cubrir, se cubrió. A veces en el lenguaje humano decimos, le hizo la vista gorda. Hay un texto donde se nos dice que Dios haciendo la vista gorda, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia. Eso es hacer la vista gorda. Es decir, Dios, en lugar de enfocarse allí, miren lo que me hizo, lo que este me hizo, ahí es al revés. Dice, ok, le paso todo, yo no quiero ver nada de eso, pero les propongo esto. Amigos, vamos a leer el texto, les invito. Hechos capítulo 17, miren allí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Él puede cubrir los pecados de todos. En eso significa que expía la iniquidad, al cubrir el Señor todos los pecados. No hay nadie que pueda decir, yo no tengo salida, no tengo solución. No te preocupes, Dios te lo cubre también. A ti también, a ti también. Nos cubre a todos. Si tan solamente aceptamos esta provisión de Dios, que Él cubre los pecados de todos, no importa la naturaleza de lo que ellos fueran. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 19. Colosenses capítulo 1, verso 19. Leamos, por favor. Colosenses, carta a los Colosas. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Vamos al 20. Por cuanto, bueno, vamos al 20. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Justamente, mis queridos hermanos, aquí hay una declaración. Estamos en guerra con Dios, pastor, un corazón en guerra con Dios, pero por medio de la cruz, por medio de la sangre de Cristo Jesús, ¿qué es lo que hace? Nos reconcilia prácticamente con Dios. Y eso es lo que es justamente expiar la iniquidad. Amigos, permítanme contarles una historia que es real y que sirva como ilustración. En 1975 se encontró en la isla de Guam un soldado japonés que parecía extraviado. Este hombre lucía todo el armamento, su equipo de guerra, escondido allí, y entonces con su fusil y haciendo la guardia que la base japonesa se lo había encargado en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, la cual terminó en 1945. Por 25 años este señor vivió en pie de guerra, ignorando que se había firmado el Tratado de Paz en 1945. Cuando los lugareños lo detectaron, vinieron japoneses para hablar con él y hacerle caer en cuenta que ya la guerra había terminado, que podía retornar en paz a su casa, ver a su familia si la encontraba, vivir en la civilización, vivir en la libertad. No había más guerra. Saben, hace poco falleció este señor. Bien, lo mismo ocurre con nosotros. Ya no estamos más en guerra, porque el Tratado de Paz se firmó cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Amén. No hay más guerra. Dios ya no tiene su inquina o su rabia contra los pecados de los hombres. Solamente le pide al hombre, miren a Jesús, ya está firmado el Tratado de Paz. Yo no tengo problemas con la humanidad porque ya se pagó lo que había que pagarse en la cruz del Calvario. Solamente les pido que miren a Cristo, que Él perdona sus pecados, Él les cubre las maldades de ustedes. Pero el hombre, en lugar de ver a Jesús, continúa en pie de guerra, y esa gente tiene que ser castigada. Punto número 4, pastor, para traer la justicia perdurable. Aquí Cristo, dice, tomó nuestro lugar en la cruz y por lo tanto nos otorgó la bendita condición de estar bien con Dios. Eso es traer la justicia perdurable, ¿correcto? Miren, amigos, cuando Jesús apareció, allí se cumplen profecías mesiánicas, algunas de las cuales están descritas en 1 de Pedro capítulo 2, acerca de que Jesús, habiendo sido diseñado por Dios como piedra fundamental para que se construyera el reino de Dios sobre esa piedra,
eso lo cuenta Isaías 28, 16. Cimiento estable, pero aquí que rechazada por los edificadores, eso cuenta el Salmo 118, 22, se convierte ahora en piedra de tropiezo. Eso está en Isaías capítulo 8, versículo 14, 15. Bien, Jesús, siendo piedra de tropiezo, diseñado por Dios, Él establece una justicia absolutamente diferente de la justicia del judaísmo de aquellos días, e incluso hasta los días presentes, que consiste en que uno pretende estar bien con Dios, pero no aceptando la provisión de Dios. Es el caso de Caín. Dios había propuesto cuál era su provisión, cómo era la forma de solucionar el problema. Como cuando un médico nos dice, si tú te quieres curar de tu problema, sigue mi consejo. Y el paciente dice, pero no sé, me parece el médico muy suave, yo le voy a agregar algo mío de mi cosecha. Amigos, con Dios no se hace eso. Fue el caso de Caín. Si Dios dijo que tenía que hacer sacrificios con sangre, y Caín ofrece lo mejor que tenía de la tierra, pero no era sacrificios con sangre. Cuando Jesús llegó en sus días, ocurrió lo mismo. Los judíos pretendieron presentar su justicia en base a la ley, no la justicia en base a la fe, que era creyendo en la provisión de parte de Dios. Él traía la justicia perdurable, no la justicia que traían los judíos, que a la vista de Dios es trapos de inmundicia, como cuenta Isaías capítulo 64, 6. Dios no acepta esa justicia, las buenas obras del hombre, las buenas intenciones, por más que el individuo diga que es buena persona, buena gente, que paga los impuestos y es leal. Sin embargo, Dios le dice, fíjese acá, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Eso es, a la vista de Dios, la mejor propuesta del hombre, mientras que la justicia perdurable es la que trae nuestro Señor Jesús. Por la fe podemos recibir esa justicia que viene de Dios, pastor. Amén. Justamente, y un punto número 5, nos falta uno, pastor, todavía, sellar la visión y la profecía. Sellar la visión. Y en el texto original hebreo dice sellar al profeta. Y el profeta, sus labios fueron sellados en el año 34, cuando el último gran profeta que Dios envió fue Esteban. Él habló con voz de profeta, amonestando al Sanedrín nada menos, y entonces lo matan. Y ahí se terminó, y ahí entonces se sellan al profeta y la visión queda confirmada. Efectivamente, amigos, desde el año 457, que va a dar el punto de partida de la visión, hasta el año 34 van las 70 semanas proféticas o 490 años. Se cumple literalmente como había sido profetizado. Aquí prácticamente, literalmente se cumple en la muerte de Esteban. Así ¿correcto? Ahí se termina así. Ahí se terminan las 70 semanas. Amén. Muy bien. Y ahora, último punto sería ungir al santo de los santos. Bien, nunca la expresión significa ungir a un ser humano. Ungir al santo de los santos es el lugar santísimo, que era la forma en cómo se ungió cuando fue habilitado allí en Éxodo capítulo 40, arrancando el Levítico 1. Se ungía el lugar santísimo para que quede habilitado el santuario. En el caso de Jesús, cuando Él muere en la cruz, recuerden que se abrió el velo, se partió en dos, ya no tenía efecto más el santuario de la tierra. Jesús asciende al cielo y entonces se habilita el lugar santísimo del cielo, allí se unge todo el santuario para que comiencen los oficios de Levítico 1. El tipo de Levítico 1 es el tipo allá en el cielo, el ministerio de Jesús en el lugar santo, como sacerdote hasta que llegue el tiempo de que entre en el lugar santísimo. Por lo tanto, es habilitar el santuario del cielo, tal como aparece en Éxodo 40, habilitarlo en el cielo a la muerte, resurrección y ascensión de Jesús al cielo. O sea, entre otras palabras, mis queridos hermanos, no es al hombre, sino es al lugar específicamente, en este caso al santuario celestial. Así es. Realmente, pastor, qué bendición haber compartido con ustedes realmente lo que el Señor Jesús, primeramente, vemos en su obra redentora en favor del hombre. Y el punto más importante, más que todo, estamos hablando de Daniel capítulo 9, como Daniel, y en este caso, a través de su oración intercesora, vemos el gran modelo para nosotros en este tiempo. ¿Qué gran modelo, pastor? Amén, realmente? amén. Un gran ejemplo para, como pueblo de Dios, seguirlo. Amén, Así amén. que las ricas bendiciones del eterno Dios les acompañen. Y mañana, pues está la invitación. Mañana vamos a hablar acerca del calendario profético, algo maravilloso, no se lo pierda. Abrazos para todos. Feliz sábado, pastor. Que Dios los bendiga. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras.
y los escritos de la hermana Elena G. de White. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.